Oración poderosa de los Salmos 91, 35 y 127. Déjalo sonar y verás lo que sucede. Cuando la noche cae y las cargas del día se hacen más pesadas, hay momentos en los que tu alma necesita algo más que silencio. Necesita la voz de Dios hablando a través de su palabra. Este video reúne una de las combinaciones más fuertes de protección, defensa y descanso espiritual. Salmo 91, Salmo 35 y Salmo 127, declarados en oración profunda y con autoridad. El Salmo 91 libera un escudo invisible alrededor de tu hogar. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El Salmo 35 convoca al Dios guerrero que pelea tus batallas. Defiende mi causa, oh Señor. El Salmo 127 establece descanso y provisión sobrenatural. Dios da a su amado el sueño. Esta oración fue creada para momentos de angustia, noches de lucha espiritual, hogares bajo presión, ambientes cargados y corazones que necesitan un respiro del cielo. Déjala sonar mientras duermes, mientras oras, mientras limpias tu casa o cuando sientas opresión espiritual. Y verás lo que sucede cuando la palabra de Dios comienza a llenar tu ambiente. Si esta oración toca tu espíritu, escribe en los comentarios una declaración sencilla pero poderosa como: Señor Jesús, cubre mi hogar con tu protección, o recibo tu paz y tu defensa, Señor. Que estos salmos activen lo que solo Dios puede hacer: protección que no falla, justicia que llega a tiempo y descanso que restaura el alma. Cuando la noche se convierte en un campo de batalla. Hay noches en las que todo parece normal por fuera, pero por dentro sientes que algo no está bien. La casa está en silencio, las luces están apagadas, todos duermen, pero tu alma no. Tu mente sigue despierta, tu pecho se siente apretado y tu espíritu percibe una batalla invisible que sucede en la oscuridad. No sabes explicar qué es, pero sabes que algo se mueve en el ambiente. Es como si la noche amplificara cada pensamiento, cada temor, cada herida que durante el día logras disimular. Las cargas internas se vuelven más pesadas cuando el mundo se calla. Es en la noche donde la ansiedad toca con más fuerza, donde el ambiente se hace más denso, donde la soledad parece más profunda y donde las preocupaciones se vuelven gigantes. La habitación que debería ser un refugio se convierte en un campo de batalla donde tu mente lucha contra pensamientos que no pediste y tu corazón intenta resistir un peso que no sabe de dónde viene. Y aunque otras personas no lo vean, tú sabes que la noche revela lo que durante el día logras ocultar. En muchos hogares, esta batalla nocturna es más común de lo que parece. Hay casas donde la atmósfera cambia al caer el sol. Casas que durante el día se sienten tranquilas, pero que en la noche se vuelven pesadas, tensas o inquietas. Hay personas que se acuestan cansadas, pero la mente se enciende, como si la oscuridad fuera el escenario perfecto para que los temores regresen. Y otros simplemente sienten una presencia emocional que no logran definir, como si la noche activara algo espiritual que intenta robarles la paz. Es aquí donde la intervención divina se vuelve una necesidad, no una opción. Cuando la noche se convierte en un campo de batalla, lo peor que puedes hacer es quedarte en silencio. El silencio puede intensificar la ansiedad, pero la oración abre una puerta que ninguna oscuridad puede cerrar. En este punto, la invitación es abrir el corazón. No intentar ser fuerte, no intentar entender todo, no intentar controlar lo que no puedes ver. Abrir el corazón significa reconocer: Señor, necesito que entres en esta noche, necesito que cubras este ambiente, necesito que hables donde mi mente calla. Y es aquí donde 3 salmos se levantan como armas espirituales, capaces de transformar completamente la noche.
Salmo 91, Salmo 35 y Salmo 127. No son textos antiguos, son herramientas vivas que han sostenido a generaciones enteras en medio de ataques, temores y noches difíciles. Cuando estos salmos se declaran, la atmósfera responde. La oscuridad retrocede, la ansiedad pierde fuerza, el espíritu encuentra paz, porque no es tu voz la que cambia la noche, es la palabra de Dios resonando en ella. El Salmo 4:8 nos recuerda una verdad que muchos han olvidado. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Esta no es una promesa poética, es una realidad espiritual. David no dijo que dormiría porque no tenía problemas, sino porque Dios lo sostenía aún en medio de ellos. La paz para dormir no viene de un día perfecto, sino de un Dios presente. Por eso esta introducción no busca asustarte, sino prepararte. No busca recordarte tu batalla, sino mostrarte que no la enfrentarás solo. No busca exponer tu cansancio, sino activar tu esperanza, porque cuando dejas sonar la palabra, cuando permites que los salmos cubran tu hogar, cuando abres tu espíritu a la intervención divina, algo poderoso comienza a suceder en lo invisible. Esta noche puede ser diferente. Tu ambiente puede ser purificado, tu mente puede descansar, tu espíritu puede encontrar refugio, tu casa puede ser cubierta. Todo comienza abriendo el corazón y dejando sonar la palabra. Hay momentos en los que tu hogar se siente extraño, aunque nada visible haya cambiado. Te despiertas cansado, incluso después de haber dormido 8 horas. La casa se siente pesada, aunque esté limpia y ordenada. Las conversaciones que normalmente fluyen se transforman en discusiones sin motivo. Pequeños malentendidos se convierten en tormentas emocionales. Y lo más desconcertante es que, aunque no puedas señalar un problema claro, sientes en el ambiente que algo no está bien. Este cansancio que no se va no es físico, es espiritual. Es ese agotamiento profundo que no mejora con descanso, porque no nace en el cuerpo, sino en la atmósfera del hogar. Muchas personas no comprenden que el ambiente donde viven influye directamente en su mente, en sus emociones y en la forma en que enfrentan el día. Un hogar sin protección espiritual se vuelve vulnerable, y esa vulnerabilidad se manifiesta en tensiones emocionales, pensamientos oscuros y un cansancio que pesa más que cualquier trabajo físico. Las discusiones sin motivo son una señal clara de que hay algo operativo en el ambiente. No son coincidencia, ni mala comunicación, ni simple estrés. Son una evidencia de que existe una batalla invisible intentando desgastar la unidad, romper la paz y sembrar división. El hogar es el blanco predilecto del enemigo porque sabe que si logra romper la paz del ambiente, romperá también la fuerza interna de quienes lo habitan. La inquietud interna es otro síntoma. No tiene forma ni explicación, solo aparece. Es una sensación de desasosiego que recorre la casa, como si hubiera una sombra emocional moviéndose entre los cuartos. Intentas ignorarla, pero vuelve. Intentas racionalizarla, pero no se va, porque no es emocional, es espiritual. Ese tipo de inquietud indica que algo está intentando entrar en el ambiente, o que ya entró hace tiempo y no se había percibido. Efesios 6:12 lo describe con precisión, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El problema no está en las personas, ni en la casa, ni en la rutina. Está en lo invisible, y mientras sigas tratando el conflicto como si fuera humano, seguirás perdiendo la guerra. La batalla del hogar no se gana con argumentos, se gana con cobertura espiritual. No se resuelve con explicaciones, se resuelve con autoridad.
no se calma con silencio, se calma con palabra. Reconocer que hay una batalla invisible no es vivir con miedo, es vivir con discernimiento. Es entender que no estás exagerando, que lo que sientes es real, que esa presión emocional tiene un origen. Y sobre todo, que tienes el poder espiritual para enfrentarlo y cambiar la atmósfera de tu hogar. La solución es establecer un manto de cobertura, un manto espiritual que envuelva cada habitación, cada conversación, cada pensamiento y cada persona dentro de la casa. Esta cobertura no proviene de rituales, ni de objetos, ni de amuletos. Proviene de la presencia de Dios. Cuando el hogar está cubierto por la palabra y la oración, la atmósfera cambia. El cansancio cede. Las discusiones pierden fuerza. La inquietud se disipa y la paz comienza a ocupar el lugar que antes estaba lleno de tensión. Un hogar cubierto es un hogar blindado, un hogar donde las tinieblas no encuentran acceso, un hogar donde la presión del día no destruye la calma de la noche, un hogar donde la presencia de Dios gobierna y no la confusión. Un hogar donde la atmósfera se vuelve ligera porque ha sido purificada por la oración, fortalecida por la palabra y sellada por la fe. Cuando reconoces la batalla invisible, dejas de pelear en tus fuerzas. Cuando cubres tu hogar, le quitas derecho al enemigo. Cuando estableces un manto espiritual, abres la puerta para que Dios gobierne el ambiente. Un hogar sin cobertura es vulnerable. Un hogar cubierto es invencible. Hay momentos en los que todo parece marchar bien, pero de repente el ambiente cambia sin previo aviso. Un día te sientes tranquilo y al siguiente tu espíritu está cargado sin razón. De la nada aparecen pensamientos oscuros que no son normales en ti. Tensiones inesperadas surgen entre personas que se aman. Sensaciones de inquietud recorren el cuerpo sin explicación. No hubo un problema externo que detonara esto, pero la atmósfera del hogar se vuelve pesada, incierta, incómoda. Eso es la presión invisible, una entrada espiritual que no puedes tocar, pero que puedes sentir. No siempre se manifiesta con grandes señales. A veces llega como un comentario que hiere más de lo habitual, o como un pensamiento que te debilita emocionalmente, o como un peso que se instala en el pecho, o como un silencio extraño que llena la casa. Es sutil, es silenciosa, y por eso es peligrosa, porque entra sin ser invitada y opera sin ser detectada, hasta que ya ha causado desgaste en la mente, en las emociones y en el ambiente. El enemigo nunca entra con ruido, entra por grietas, por cansancio acumulado, por heridas no tratadas, por momentos de debilidad emocional, por distracciones espirituales y, lo más común, por la falta de vigilancia interior. Primera Pedro 5:8 nos advierte claramente: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No dice que viene directo a destruirte, dice que anda rondando, buscando una entrada. La presión invisible es ese rondar, ese intento constante de entrar en el ambiente para sembrar desorden donde debería haber paz. Los ataques repentinos no son casualidad. Esa discusión que estalla de la nada, esa mala interpretación que genera un conflicto innecesario, esa irritación emocional que parece no tener motivo. Todo eso forma parte de una estrategia espiritual para debilitar el hogar desde dentro. Si el enemigo logra sembrar división, logra debilitar la cobertura. Si logra desgastar las emociones, logra abrir una puerta. Y si logra abrir una puerta, entra al ambiente con más fuerza. Los pensamientos oscuros también son señales. Pensamientos que te hacen sentir insuficiente, rechazado, temeroso o triste sin explicación. Ideas que no nacen de tu espíritu, sino que buscan influenciar tu mente. No vienen de ti, vienen hacia ti, y si no los disciernes,
Puedes asumirlos como propios, cuando en realidad son dardos espirituales que buscan debilitarte desde dentro. Las tensiones inesperadas son otro indicador. Cuando hay demasiados choques emocionales por cosas pequeñas, cuando el ambiente se carga con rapidez, cuando algo en la casa se siente fuera de orden, aunque todo esté en su lugar, eso es presión invisible. Es un intento de entrar, de influir, de manipular la atmósfera emocional del hogar. La acción necesaria aquí es discernir las señales espirituales, no ignorarlas, no justificar todo como estrés, no asumir que es normal. Lo espiritual se siente antes de verse, se percibe antes de manifestarse, y cuando tu espíritu detecta que algo está entrando, es porque debes activar la defensa espiritual inmediatamente. La solución no es pelear entre ustedes, ni culparse, ni intentar controlar la situación emocionalmente. La solución es activar la palabra como barrera, porque la palabra no solo consuela, confronta, no solo anima, protege, no solo ilumina, expulsa. Cuando lees, declaras o escuchas la palabra en tu hogar, los ataques pierden acceso. La presión invisible se rompe. Las tinieblas retroceden porque la luz de la Escritura establece un límite espiritual. La palabra es un muro que no se ve, pero que el enemigo sí siente. Y cuando la declaras, estás levantando un cerco de protección que cierra cada grieta por la que la presión invisible intenta entrar. La presión espiritual puede tocar la puerta, pero no tiene derecho a entrar cuando tu hogar está cubierto por la palabra. Salmo 91. El escudo que cubre cada rincón de tu casa. Hay noches en las que el miedo parece más grande que la oscuridad misma. No es miedo a lo que ves, sino a lo que sientes. Un temor silencioso que se instala sin permiso. Una inseguridad que llega sin explicación. Una sensación de amenaza que no puedes describir, pero que presiona tu espíritu como si algo estuviera acercándose. Ese tipo de miedo no nace en la mente, nace en el ambiente, y cuando invade un hogar, roba la paz, altera el descanso y debilita la confianza interna. Muchas personas viven estas noches en silencio, tratando de racionalizar lo que sienten, pero el miedo nocturno tiene un origen espiritual. No es imaginario, no es infantil, no es exagerado. Es una señal de que algo intenta entrar en el ambiente para afectar tu paz. Y en esos momentos, la respuesta no es ignorarlo ni intentar resistirlo con fuerza emocional. La respuesta está en levantar una cobertura espiritual capaz de bloquear aquello que intenta oprimir tu casa. Ese escudo es el Salmo 91. Este salmo no es un texto poético para leer ocasionalmente. Es un arma espiritual, un refugio, una declaración de autoridad. Es la respuesta divina para noches de miedo, de inseguridad y de amenaza invisible. Cuando dices, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, estás declarando algo más profundo de lo que imaginas. Estás diciendo que la presencia de Dios se convierte en un refugio real, tangible, activo y poderoso sobre tu hogar. Habitar bajo la sombra del Omnipotente no es un concepto simbólico. Es una cobertura espiritual que rodea cada habitación, cada puerta, cada rincón donde la inquietud quiere entrar. Donde la sombra de Dios está, la oscuridad espiritual no tiene permiso para permanecer. Donde la presencia de Dios se establece, el miedo pierde fuerza. Donde su refugio se activa, la inseguridad se disuelve. El Salmo 91, 1-2, establece dos realidades que transforman el ambiente. La primera, que hay un lugar donde el espíritu puede habitar sin miedo. La segunda, que puedes elegir entrar y permanecer en ese refugio. Declarar este salmo en tu hogar es como levantar un escudo alrededor de la casa.
un escudo que no depende de tu fuerza, sino del poder del Altísimo. Un escudo que bloquea ataques nocturnos, pensamientos oscuros, presiones engañosas y sensaciones de amenaza que no provienen de Dios. Un escudo que cubre cada rincón donde tu paz está siendo atacada. Cuando pronuncias el Salmo 91 en voz alta, no estás recitando un texto, estás activando una realidad espiritual. Cada palabra levanta una barrera, cada frase refuerza un muro. Cada versículo establece un decreto que el enemigo no puede cruzar. El ambiente cambia porque la palabra tiene autoridad. El temor se rompe porque la presencia de Dios desplaza la inseguridad. Declarar refugio no solo protege la casa, protege tu mente, protege tus emociones, protege tu descanso, protege tu espíritu, porque el miedo se alimenta de la ansiedad. Pero huye cuando la presencia de Dios se manifiesta. Habitar bajo la sombra del Omnipotente significa que no estás solo. Significa que, aunque la noche sea oscura, tu espíritu no está desprotegido. Significa que, aunque sientas presión, no estás abandonado. Significa que Dios está presente, cubriendo, guardando y bloqueando aquello que busca inquietarte. La sombra de Dios no es ausencia de luz, es presencia de protección. Es el lugar donde ninguna amenaza toca, donde ninguna oscuridad domina, donde ningún enemigo avanza. Cuando decides habitar bajo esa sombra, tu hogar recibe un escudo que no falla, un refugio que no se rompe y una paz que no se negocia. El Salmo 91 es el escudo que cubre cada rincón de tu casa, si decides activarlo. Hay momentos en los que el ambiente del hogar se siente más pesado que las circunstancias mismas. No es algo que puedas ver, ni algo que puedas explicar con palabras. Es una sensación que invade el aire, una opresión emocional que se instala sin invitación, un peso espiritual que perturba incluso cuando todo parece estar en orden. Un ambiente cargado afecta la mente, drena el ánimo y consume la paz interior. No importa lo que hagas físicamente, la atmósfera continúa igual, porque lo que está operando no es físico, es espiritual. Esa opresión emocional no nace de un mal día, ni de un simple cansancio. Es el resultado de una atmósfera que necesita ser limpiada, purificada y restaurada por la presencia de Dios. Y aquí es donde muchos hogares fallan. Tratan un problema espiritual con soluciones naturales. Cambian el orden de la casa, ventilan habitaciones, intentan relajarse, pero el ambiente sigue igual porque la causa no está en lo visible, sino en lo invisible. La única arma capaz de limpiar una atmósfera cargada es la palabra de Dios, proclamada en voz alta. No basta con pensarla, no basta con leerla en silencio. Cuando la opresión espiritual intenta instalarse, es necesario levantar la voz para que la verdad se convierta en armadura, porque las tinieblas no retroceden ante emociones, retroceden ante autoridad, y la autoridad espiritual se libera cuando la palabra es declarada. El Salmo 91 cumple una función que muchos desconocen. Limpia el ambiente, expulsa lo que oprime, despeja lo que pesa, rompe lo que se está moviendo en lo invisible. Es un salmo que no solo protege, purifica, no solo cubre, ilumina, no solo guarda, confronta la oscuridad. El versículo clave es el Salmo 91:4. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. La verdad es la armadura. La verdad es el escudo. La verdad es la barrera que las tinieblas no pueden atravesar. Esto significa que cada vez que declaras este salmo en tu hogar, estás levantando una muralla espiritual. Estás activando un escudo que repele cualquier opresión emocional. Estás invocando luz en lugares donde la carga espiritual intentó establecerse. La verdad de la palabra no solo llena el ambiente, desplaza lo que no proviene de Dios. Donde la verdad entra, la mentira se rompe.
Donde la luz entra, la oscuridad huye. Donde Dios cubre, ningún espíritu opresivo puede permanecer. Proclamar la palabra en voz alta no es un acto religioso, es un acto de guerra, es una declaración de autoridad que dice, aquí gobierna el Señor. Es un decreto espiritual que limpia la atmósfera como si una corriente invisible comenzara a mover todo lo que estaba estancado. Y lo impresionante es que muchas veces esa limpieza se siente casi de inmediato. La mente se aclara, el pecho se aligera, el ambiente se vuelve más liviano y la paz se instala con una suavidad que no proviene de este mundo. Cuando declaras el Salmo 91 con convicción, tu hogar se convierte en un territorio inviolable. El ambiente se purifica porque la palabra establece un límite que las tinieblas no pueden cruzar, y lo que antes pesaba comienza a desaparecer. Aquello que intentaba oprimir se retira. Lo que buscaba influenciar tus emociones pierde acceso. La atmósfera del hogar se limpia no por lo que tú sientes, sino por lo que Dios dice. Un hogar que proclama la palabra es un hogar donde la opresión no tiene poder. Un hogar que declara la verdad es un hogar donde la oscuridad no puede permanecer. Un hogar que activa el Salmo 91 es un hogar donde cada rincón queda cubierto por un escudo que ninguna tiniebla puede atravesar. La verdad es tu armadura. La palabra es tu barrera. El Salmo 91 es el escudo que purifica el ambiente, y cuando la verdad suena, todo lo que no viene de Dios tiene que salir. Hay momentos en los que la vida presenta luchas que no buscaste, conflictos que no provocaste y ataques que no entiendes. Situaciones donde la injusticia parece levantarse sin motivo, donde personas actúan movidas por intenciones ocultas, donde palabras y actitudes hieren más de lo que deberían, donde algo en lo invisible presiona para desgastarte emocionalmente. No siempre logras identificar de dónde viene, pero sientes que hay una batalla que se está librando alrededor de ti. Una batalla que no pediste enfrentar. La injusticia pesa, hiere, confunde. Hace que el corazón se sienta vulnerable. Genera preguntas que duelen. ¿Por qué me atacan? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué esta oposición? ¿Por qué esta carga? Y lo más difícil no es el ataque en sí, sino la sensación de no poder defenderte correctamente. Porque cuando el conflicto no es natural, sino espiritual, tus fuerzas no alcanzan, tus palabras no bastan y tu razonamiento no explica nada. Los ataques ocultos son los más dolorosos. No vienen de frente, vienen disfrazados. No se muestran abiertamente, se esconden detrás de actitudes, miradas, tensiones, pequeños eventos que se acumulan y terminan drenando tu paz. Y cuando no se ven, son más difíciles de enfrentar. Porque ¿cómo luchas contra algo que no puedes ver? ¿Cómo te defiendes de algo que no puedes nombrar? ¿Cómo te proteges de una intención que no entiendes? Es en estos momentos cuando el Salmo 35 se convierte en un arma indispensable. Este salmo no es una oración suave, es una oración de guerra. Es el clamor de alguien que ha sido atacado injustamente y que sabe que la única manera de vencer es dejar que Dios pelee su batalla. El versículo 1 lo declara con fuerza. Señor, pelea contra los que pelean contra mí. Combate a los que me combaten. Es una entrega total, un reconocimiento profundo. Señor, esta batalla no es mía, es tuya. La acción necesaria no es defenderte impulsivamente, no es justificarte, no es desgastarte tratando de explicar lo inexplicable. La acción es entregar la causa y clamar por defensa divina, porque cuando permites que Dios tome el control de la batalla, el enemigo pierde legalidad, pierde acceso, pierde fuerza. La intervención divina no llega cuando tú luchas con tus manos. Llega cuando tú te apartas y permites que Él actúe con su poder. Dios pelea de una manera que tú no puedes.
Él ve lo que tú no ves. Él conoce las intenciones que tú desconoces. Él sabe cómo cerrar puertas que tú no detectas, cómo exponer lo que estaba oculto, cómo quebrar estrategias que estaban siendo formadas en lo invisible. El Salmo 35 activa un principio espiritual. Cuando la injusticia se levanta, Dios mismo sale al encuentro. La intervención divina desarma al enemigo no solo espiritualmente, sino emocionalmente. Lo que antes te hería pierde fuerza. Lo que antes te intimidaba pierde poder. Lo que antes pesaba comienza a romperse. Dios interviene cambiando atmósferas, cerrando accesos, quebrando palabras, neutralizando intenciones, confundiendo estrategias del enemigo y restaurando lo que la injusticia había ganado terreno. Cuando Dios pelea por ti, la batalla toma otro rumbo. Lo que parecía perdido se recupera. Lo que parecía sin salida se abre. Lo que parecía oscuro se ilumina. Lo que parecía derrota se convierte en victoria. Y lo que fue diseñado para destruirte termina fortaleciendo tu fe. El Salmo 35 no es una oración para rezar pasivamente, es un clamor profundo que declara autoridad espiritual. Es entregarle a Dios aquello que te sobrepasa. Es decirle, Señor, tú ves lo que yo no puedo ver, tú actúa donde yo no puedo actuar. Y cuando lo haces, algo poderoso sucede. La batalla espiritual deja de estar en tus manos y pasa a las manos del Dios que no pierde ninguna guerra. Cuando Dios pelea por ti, nada puede tocar tu destino. Cuando Dios defiende tu hogar, ningún ataque oculto prospera. Cuando Dios se levanta, toda injusticia cae. Hay hogares donde la injusticia espiritual se instala sin que nadie la invite. No es una injusticia humana, de personas o de conflictos visibles. Es una presión constante que parece venir de ninguna parte, pero que desgasta el ambiente poco a poco. Es como un peso que no se ve, pero se siente en cada rincón. Un desgaste emocional familiar que se manifiesta en discusiones por pequeñas cosas, en tensiones que se repiten sin explicación, en heridas que se abren con facilidad y en un cansancio que no tiene una causa lógica. La injusticia espiritual es esa sensación de que algo está actuando en contra del hogar, aunque nadie lo diga abiertamente. Esa percepción interna de que la casa está bajo una presión que no proviene de Dios. Se manifiesta en ataques repetitivos, en patrones que se regresan como ciclos, en situaciones que parecen injustas y que afectan la paz del ambiente. No es coincidencia. Es una interferencia espiritual que busca desgastar, dividir y debilitar. Cuando la injusticia espiritual entra en un hogar, la familia comienza a vivir emociones que no corresponden a la realidad. Pequeñas molestias se vuelven grandes conflictos. El cansancio emocional se intensifica. Las relaciones se tensan sin motivos aparentes. La casa pierde su armonía natural. Lo que debería ser un ambiente de descanso se convierte en un lugar donde todos caminan con cuidado, como si hubiera algo en el ambiente que empujara hacia la incomodidad. El error más común es intentar enfrentar esto en nuestras propias fuerzas. Queremos resolver, queremos controlar, queremos arreglar lo que sentimos. Pero la injusticia espiritual no se rompe con argumentos, ni con discusiones, ni con fuerza emocional. Cuanto más tratas de luchar en tus fuerzas, más desgaste provoca. Porque la lucha no es emocional, es espiritual. Y tratar de resolver lo espiritual desde lo humano solo produce más cansancio, más frustración y más confusión. Es aquí donde el llamado es claro: renunciar a la lucha en tus fuerzas. No significa rendirse, significa entregarle la batalla al único que puede intervenir con justicia verdadera. Renunciar a la lucha propia es reconocer que no puedes pelear contra lo que no ves. Es aceptar que solo Dios puede romper lo que opera en lo invisible. Es decir, Señor, esta batalla no me pertenece, actúa tú.
El Salmo 35, 23, 24 expresa esta entrega con autoridad y claridad. Muévete a mi favor y despiértate para hacerme justicia, Dios mío y Señor mío. Júzgame conforme a tu justicia. Aquí no se le pide a Dios que observe la injusticia, se le pide que actúe, que intervenga, que rompa lo que se levantó, que ejecute justicia en el ambiente, no solo en la situación. Porque cuando Dios se levanta como juez, todo lo que oprime pierde su poder. Cuando permites que el juez justo actúe, la atmósfera del hogar empieza a cambiar. La opresión se rompe, los conflictos disminuyen, el ambiente se aligera, las emociones se estabilizan, la familia respira diferente. Lo que antes parecía una presión inexplicable comienza a desaparecer como si una carga hubiera sido levantada del ambiente. Dios no es un observador pasivo. Él se mueve a favor de los que claman por justicia. Él defiende hogares. Él rompe cadenas invisibles. Él expone lo que estaba oculto. Él restaura la paz donde la injusticia espiritual había sembrado caos. Pero Él actúa cuando le entregas el lugar que le corresponde. Romper la injusticia espiritual no es un acto emocional, es un acto de entrega, es decirle a Dios, haz justicia en esta casa. Y cuando el juez justo decreta, ninguna fuerza espiritual puede resistir. Entonces la atmósfera cambia, la presión se va, la familia vuelve a respirar, el hogar recupera su paz. Y la injusticia que parecía tan fuerte queda neutralizada por el poder divino. Hay noches en las que el cuerpo está tan agotado que apenas puedes mantener los ojos abiertos, pero aún así la mente no descansa y el espíritu sigue inquieto. Es ese tipo de cansancio profundo que no se quita con una siesta, ni con un día libre, ni con dormir más horas. Es un agotamiento que atraviesa capas internas, física, mental y espiritual. Y cuando el cansancio llega a ese nivel, incluso dormir se vuelve una lucha. Muchos se acuestan agotados y despiertan igual o peor. No porque el cuerpo no haya descansado, sino porque la carga espiritual y emocional que llevan dentro no les permite experimentar un sueño reparador. La cama está lista, la habitación en silencio, pero el corazón continúa en alerta. La mente sigue procesando y el espíritu no encuentra reposo. El cansancio se vuelve un compañero permanente, como si algo interno estuviera drenando fuerzas sin parar. El agotamiento físico te hace lento, el agotamiento mental te dispersa. Pero el agotamiento espiritual te rompe. Es ese cansancio profundo el que hace que la persona pierda motivación, claridad, paz y hasta sensibilidad espiritual. Se siente un peso en el pecho, una nube en la mente y un vacío en el corazón. No importa cuánto intentes descansar por tus propios medios, algo dentro de ti sabe que solo Dios puede restaurarte completamente. Porque no es un cansancio del cuerpo, es un cansancio del alma. Aquí es donde el Salmo 127 se convierte en un bálsamo divino. El versículo 2 lo dice de manera directa y poderosa. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, porque a su amado dará Dios el sueño. Este versículo revela una verdad que muchos han olvidado. El descanso verdadero no proviene del esfuerzo, sino de la entrega. No proviene de horas de sueño, sino de la presencia de Dios. El descanso que transforma solo puede venir del Señor. La acción necesaria en estos momentos no es intentar controlar todo, no es buscar soluciones humanas, no es esforzarse más. La acción es soltar la autosuficiencia, entregar el peso interno. Reconocer que no eres tú quien sostiene la noche, sino Dios. Que tu mente no tiene que resolverlo todo, que tu espíritu no tiene que pelearlo todo, que tu cuerpo no tiene que cargarlo todo. Soltar es permitir que Dios haga lo que tú no puedes. Soltar es decir, Señor, he llegado al límite. Toma mis cargas, toma mi cansancio, toma mi noche. Y cuando haces eso,
Algo sobrenatural sucede. El sueño que Dios da a sus amados empieza a llenar el ambiente. No es un sueño pesado, ni inquieto, ni superficial. Es un descanso profundo que toca el alma, que reorganiza la mente, que sana emociones y que revitaliza el espíritu. El descanso sobrenatural no depende de circunstancias perfectas. Puede venir incluso en medio de problemas, en medio de incertidumbre, en medio de tormentas, porque este descanso no nace de las condiciones externas, sino de la presencia interna de Dios. Es un descanso que calma la ansiedad, que silencia pensamientos, que restaura el ánimo y que trae paz donde antes había tensión. Cuando recibes el sueño que Dios da, el cuerpo se siente liviano, la mente clara y el espíritu renovado. Es como si Dios mismo hubiera respirado paz sobre ti mientras dormías. Y cuando despiertas, sabes que ese descanso no vino de ti, vino del Señor. El Salmo 127 nos recuerda que no fuimos diseñados para sostener nuestras cargas solos, que el descanso profundo es un regalo de Dios, no un logro humano, y que cuando renuncias a la autosuficiencia y te recuestas en su presencia, Él te cubre con un descanso que transforma, sana y fortalece. El sueño que Dios da a sus amados no solo descansa el cuerpo, restaura la vida entera. Cuando tu alma está exhausta, el descanso que no viene del sueño. Hay un tipo de cansancio que no se va, aunque duermas 8 horas seguidas. Un cansancio que permanece incluso después de un día tranquilo. Un agotamiento que no se explica por trabajo físico ni por actividad intensa. Es ese cansancio interno, silencioso, que acompaña cada pensamiento y que aparece incluso cuando el cuerpo está en reposo. Es la señal más clara de que tu alma está exhausta. Dormir pero no descansar es una experiencia más común de lo que se admite. Hay personas que se acuestan temprano, duermen profundamente, pero al despertar sienten que no recuperaron nada. Es como si la noche no hubiera hecho su trabajo, como si algo hubiera drenado su energía mientras dormían. Ese agotamiento matutino no nace del cuerpo, nace de la fatiga espiritual acumulada. La mente se levanta confundida, el corazón se siente pesado y el espíritu se siente apagado. No es depresión, no es pereza, no es falta de vitaminas. Es el alma gritando por reposo. Un reposo que el sueño físico jamás podrá dar. El alma se cansa cuando carga por mucho tiempo lo que no le corresponde. Se cansa cuando intenta ser fuerte para todos. Se cansa cuando guarda heridas sin procesar. Se cansa cuando vive con presión constante. Se cansa cuando siente que debe sostener la casa, la familia, las emociones y la vida entera sin espacio para respirar. Y cuando el alma está cansada, todo se vuelve más difícil. Pensar, decidir, confiar, orar, trabajar, amar, incluso escuchar a Dios. Aquí es donde Jesús entra de manera directa y personal. En Mateo 11:28 Él dice: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Es una invitación, no una obligación. Una promesa, no una condición. Jesús no dice: «Dormid y descansaréis». Dice: «Venid a mí». Porque hay un descanso que no viene del sueño, sino del encuentro. Un descanso que no viene de cerrar los ojos, sino de abrir el corazón. Reconocer la fatiga espiritual es un acto de valentía. No es debilidad, no es falta de fe. Es saber identificar que hay un área interna que ya no puede más, que el alma está pidiendo alivio, reposo, renovación. Reconocerlo es aceptar que necesitas detenerte, que necesitas un abrazo espiritual, que necesitas descanso divino. No el descanso que ofrece el mundo, sino el que ofrece Cristo, un descanso que toca lo más profundo de tu ser. La solución no es dormir más, no es darse un día libre, no es forzarse a ser fuerte. La solución
es reposar en Dios. El reposo divino no es ausencia de problemas, es presencia de paz. Es ese lugar invisible donde el alma descansa aunque el cuerpo siga en movimiento. Es esa calma interna que llega incluso cuando la vida sigue siendo un desafío. Es la capacidad de respirar sin sentir que te falta el aire. Es la sensación de que Dios te sostiene incluso cuando tú ya no puedes sostenerte. Cuando Jesús dice, yo os haré descansar, está ofreciendo algo que ningún otro puede dar. Descanso para el alma. Una renovación profunda que toca pensamientos, emociones y espíritu. Un descanso que reorganiza lo que está desordenado, que sana lo que está herido, que fortalece lo que está débil y que ilumina lo que está confuso. Cuando recibes el reposo divino, ya no despiertas agotado. Despiertas con paz, despiertas con claridad, despiertas con fuerza, despiertas con un peso menos, despiertas sabiendo que no estás solo, porque cuando tu alma descansa en Cristo, incluso las noches más pesadas se convierten en lugares de encuentro, y el descanso que Él da no solo restaura, transforma. Hay ambientes que hablan aunque nadie diga una palabra. Lugares donde el aire se siente pesado, los pensamientos se vuelven más oscuros y el ánimo comienza a bajar sin explicación. No es algo que puedas ver, pero lo percibes en segundos. La atmósfera del hogar tiene la capacidad de influir en tus emociones, en tu descanso, en tu fuerza espiritual y hasta en tu manera de pensar. Un hogar puede levantarte o puede drenarte. Y cuando la atmósfera está cargada, afecta a todos. Un ambiente cargado no siempre se manifiesta con conflictos visibles. A veces es sutil, una incomodidad constante, un peso en el pecho, un silencio extraño, una sensación de inquietud o un agotamiento que llega sin razón. La mente se dispersa, la fe se debilita, la paciencia se acorta. No es casualidad. Un ambiente cargado tiene un impacto real en el alma, porque la atmósfera espiritual se mueve, influye y moldea. Muchas personas intentan cambiar estos ambientes con música, ordenando la casa, abriendo ventanas o encendiendo luces. Y aunque esas cosas ayudan en lo natural, no tocan lo espiritual. Lo que está operando en el ambiente no se desplaza con acciones humanas. Las tinieblas no retroceden ante emociones. Retroceden ante la palabra. Aquí es donde entra el principio espiritual de déjalo sonar. Cuando la palabra de Dios suena en el ambiente, algo cambia. No es una sugestión, no es efecto psicológico, no es un placebo emocional. Es un principio espiritual basado en la autoridad de la Escritura. Romanos 10:17 lo revela claramente. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es decir, lo que escuchas transforma lo que crees, y lo que crees transforma lo que habita en el ambiente. Cuando haces sonar la palabra, estás permitiendo que la verdad de Dios entre al ambiente como una corriente espiritual que limpia, ilumina, rompe y desplaza todo lo que no proviene de Él. Declara la palabra y la atmósfera reacciona. Declara la palabra y lo invisible se ordena. Declara la palabra y las tinieblas pierden terreno. El ambiente escucha, el espíritu responde, la atmósfera cambia. Déjalo sonar no significa reproducir la palabra como si fuera un fondo sonoro cualquiera. Significa permitir que la presencia de Dios, a través de su palabra, impregne cada rincón del hogar. Es dejar que la Biblia hable donde tu voz no llega. Es dejar que la luz espiritual entre donde la oscuridad estaba tratando de habitar. Cuando la palabra suena, las tinieblas no pueden quedarse. Hay un poder en la palabra que no depende de tu estado de ánimo, ni de tu emocionalidad, ni de tu nivel espiritual. Es un poder inherente. Cuando la palabra entra, la oscuridad sale. Cuando la luz llega, la sombra desaparece. No tiene alternativa.
Un ambiente saturado de escritura es un ambiente donde el enemigo pierde toda autoridad. Por eso, cuando sientas que la atmósfera está pesada, no te quedes en silencio. No permitas que la mente divague en pensamientos que no vienen de Dios. No permitas que el ambiente se cierre sobre tu espíritu. Haz sonar la palabra. Permite que cada versículo sea un rayo de luz. Deja que cada frase rompa cadenas invisibles. Deja que cada promesa purifique el aire de tu hogar. Cuando recitas, escuchas o declaras la palabra, estás creando un cerco espiritual alrededor de tu casa. Estás levantando una barrera que protege tu paz, tu descanso, tu mente y tus emociones. Estás transformando lo invisible. Estás ordenando el ambiente. Estás abriendo espacio para la presencia de Dios. Déjalo sonar cuando estés limpiando la casa. Déjalo sonar cuando sientas presión en el ambiente. Déjalo sonar cuando no puedas dormir. Déjalo sonar cuando la mente esté inquieta. Déjalo sonar cuando quieras sentir paz. La atmósfera del hogar no cambia con intención, cambia con palabra. Y cuando la palabra suena, el ambiente se purifica, la fe se levanta y el espíritu descansa. Porque donde la escritura habita, la paz gobierna. Hay momentos en los que oras, declaras la palabra, clamas y buscas a Dios con sinceridad. Pero al mirar alrededor, sientes que nada cambia. La atmósfera parece igual, el cansancio sigue, la tensión continúa. Las luchas internas permanecen. Esa sensación puede desanimarte profundamente, porque el corazón espera señales visibles, respuestas inmediatas, transformaciones palpables. Y cuando eso no sucede, se instala una pregunta silenciosa. Señor, ¿está pasando algo realmente? Esta sensación es uno de los dolores más profundos del caminar espiritual. Sentir que tu esfuerzo no produce fruto, que tu oración no mueve nada, que tu fe no cambia la atmósfera. Pero lo que no sabes es que el mundo espiritual nunca responde primero en lo visible. La obra de Dios comienza en silencio, comienza en lo profundo, comienza en lo invisible. Cuando lees o declaras los salmos en tu hogar, aunque tú no lo notes, algo está siendo removido en lo espiritual. El poder de la palabra no siempre se manifiesta como un milagro inmediato. A veces se manifiesta como un proceso silencioso que va desplazando, debilitando y rompiendo aquello que estaba oprimiendo el ambiente. Los salmos comienzan a trabajar desde adentro hacia afuera. Entran en la atmósfera como luz que se filtra poco a poco hasta que llena toda la habitación. Juan 8:32 lo explica con una precisión extraordinaria. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La libertad no siempre llega como una explosión, sino como una progresión, como un amanecer. Al principio apenas se nota, pero conforme avanzan los minutos, la oscuridad se retira sin posibilidad de volver. Así obra la palabra cuando la declaras en tu hogar. Rompe cadenas gradualmente, desplaza sombras lentamente, purifica el ambiente de forma progresiva. La acción aquí es abrir los ojos al proceso espiritual silencioso, dejar de buscar solo señales visibles y comenzar a percibir lo que está cambiando en el espíritu, porque aunque no veas transformación externa inmediata, tu casa ya está siendo tocada por la palabra. A veces el primer cambio sucede en ti, a veces el primer descanso llega a tu mente, a veces la primera victoria es una pequeña paz que no habías sentido en días. Esos pequeños detalles son señales de que Dios ya está obrando. Pero debes aprender a reconocerlas. Hay liberaciones que no hacen ruido. Hay batallas que Dios gana sin que tú las veas. Hay cargas que se caen de ti sin que lo notes al instante. Hay opresiones que se rompen gradualmente hasta desaparecer. Quizá no hubo un cambio dramático en la atmósfera, pero tu corazón amaneció un poco más ligero. Quizá la tensión de tu hogar
no desapareció en un día, pero hubo menos discusiones que antes. Quizá tu mente no está completamente tranquila, pero ya no está tan saturada como estaba hace una semana. Eso es la obra silenciosa de los salmos en tu hogar. Los salmos no solo se escuchan, se sienten. Son palabras vivas que empiezan a construir un nuevo ambiente interior. Son semillas espirituales que una vez plantadas jamás se quedan sin dar fruto. Y mientras más los declaras, más espacio le das a Dios para actuar. Permitir que la palabra trabaje es permitir que Dios ordene lo que tú no puedes ver. Es confiar en el proceso, aunque no veas cada paso. Es creer que lo invisible está siendo transformado por la verdad que estás haciendo sonar. Reconocer pequeñas señales de liberación es una forma de alinear tu fe con la obra de Dios, porque cuando reconoces un cambio, por pequeño que sea, fortaleces tu espíritu y abres aún más puertas para que la transformación continúe. La liberación muchas veces empieza con un susurro, no con un estruendo, con una sensación de paz, no con un milagro visible, con un ambiente un poco más ligero, no con un cambio radical. Nunca subestimes los pequeños cambios. Son la señal de que la palabra ya está conquistando tu hogar. Oración poderosa con los Salmos 91, 35 y 127, activando la cobertura. Hay momentos en los que la carga acumulada dentro de ti es tan grande que ya no puedes cargarla un día más. Momentos en los que la presión interna empieza a afectar tu manera de pensar, tu ánimo, tu paciencia, tu descanso y hasta tu relación con las personas que amas. Momentos en los que el corazón se siente demasiado lleno, la mente demasiado cansada y el espíritu demasiado presionado. Y aunque intentes ignorarlo o ser fuerte, llega un instante en el que sabes que necesitas algo más que fuerza humana. Necesitas cobertura divina. Cuando llevas días, semanas o meses acumulando emociones, tensiones, preocupaciones y heridas sin entregarlas a Dios, tu interior empieza a colapsar. Esa presión interna se convierte en ansiedad, irritabilidad, tristeza repentina o sensación de estar al borde de un desbordamiento emocional. Y cuando los ataques emocionales comienzan a dominar, ya no es solo un problema psicológico, es espiritual. En ese punto, no basta con pensar positivo, no basta con respirar profundo, no basta con intentar calmarte. La batalla es más profunda que eso. Lo que necesitas no es distracción, es liberación. No es relajación, es cobertura. No es motivación, es intervención divina. Y ahí es donde la oración, con los Salmos 91, 35 y 127, se convierte en una herramienta poderosa para activar la protección de Dios sobre tu vida y tu hogar. Cada uno de estos salmos representa un aspecto distinto de la cobertura espiritual. El Salmo 91 establece refugio y protección en lo invisible. El Salmo 35 desata la defensa divina contra todo ataque. El Salmo 127 trae descanso sobrenatural sobre el alma agotada. Cuando estos tres salmos se unen en una misma oración, crean una cobertura espiritual completa. Te cubren por fuera y por dentro. Guardan tu mente, tu corazón y tu hogar. Y rompen la presión emocional que llevaba semanas oprimiéndote. La acción aquí es orar con fe, autoridad y rendición. Fe para creer que Dios está escuchando incluso antes de hablar. Autoridad para declarar que ninguna fuerza espiritual tiene poder sobre tu vida. Rendición para soltar lo que te está destruyendo por dentro. Orar con estos salmos no es repetir palabras, es convertir lo que dices en un decreto espiritual. Es levantar tu voz como alguien que sabe que Dios es su refugio, su defensor y su descanso. Es posicionarte en el lugar donde tu espíritu reconoce que lo que no puede resolver tú, lo resolverá Él. Filipenses 4:7 declara: «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no es emocional, es espiritual. No viene después del problema, viene en medio de él. No se siente por fuera, primero se instala por dentro. Es una paz que guarda, protege, cubre y sella. Y esa paz es la que se activa cuando oras con fe, acompañada de estos salmos. Cuando entras en oración, declarando el Salmo 91, la atmósfera del hogar comienza a limpiarse y las tinieblas retroceden. Cuando proclamas el Salmo 35, las batallas internas empiezan a calmarse, las injusticias espirituales son expuestas y Dios se posiciona como tu defensor. Cuando invocas el Salmo 127, el cansancio profundo se quiebra y el descanso divino se acerca a tu alma. Es una cobertura inmediata. No tienes que esperar días para sentirla. La presencia de Dios comienza a moverse en el momento en que decides rendirte. A veces la respuesta se siente como un alivio repentino, a veces como un silencio emocional que calma la mente, a veces como un peso que se cae del pecho sin explicación. Es la paz de Dios guardando tu corazón. Orar con estos salmos transforma la atmósfera, pero también transforma tu interior. La presión se rompe, la carga se aligera, el espíritu se fortalece. La paz se instala, porque donde entra la palabra entra la cobertura. Esta oración es más que palabras, es un acto espiritual que activa protección instantánea y paz profunda sobre tu vida y tu hogar. Hay un tipo de temor que aparece cuando todo se queda en silencio, un temor que no nace en el presente sino en el futuro. Ese miedo sutil que susurra preguntas como ¿qué pasará mañana? ¿Y si algo sale mal? ¿Y si la situación empeora? ¿Y si no puedo con lo que viene? Es el temor al mañana, una inquietud que se instala en el alma y que tiene la capacidad de robar la paz incluso después de haber orado, incluso después de haber recibido protección y descanso. El temor al mañana es uno de los ataques más comunes durante la noche. Mientras el cuerpo intenta reposar, la mente viaja a escenarios que no existen, y el corazón se tensiona por anticipar batallas que quizá nunca llegarán. Este temor se infiltra sin hacer ruido, pero afecta profundamente el sueño, la paz emocional y la capacidad de confiar. Y si no se confronta espiritualmente, ese temor se convierte en una cadena que ata el descanso del alma. Aquí es donde la declaración final de fe se vuelve esencial, no solo para cerrar el día, sino para sellar la atmósfera del hogar antes de dormir, porque la manera en que cierras la noche determina la manera en que despertarás. La voz del temor no puede ser la última voz que escuches. La última palabra debe ser la palabra de Dios. El Salmo 3:5 declara una verdad que atraviesa la oscuridad de cualquier noche. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. David no dice que despertó porque no tenía problemas, ni porque el ambiente era perfecto, ni porque su corazón estaba en calma. Despertó porque Dios lo sustentó. El sustento de Dios es lo que garantiza el descanso y lo que asegura un amanecer en paz. La acción aquí es sellar la noche con palabras de victoria, declarar en voz alta lo que tu espíritu cree, incluso si tu mente todavía procesa el día. Decir, mi hogar está cubierto, aunque aún no veas todos los cambios. Afirmar, Dios me sustentará, aunque no entiendas cómo. Cerrar tus ojos con fe, no con preocupación. Cuando declaras que tu hogar está cubierto, no estás haciendo un deseo, estás activando un principio espiritual, estás estableciendo un límite al temor, estás marcando territorio, estás recordando al enemigo y a ti mismo que esta casa tiene dueño y que ese dueño es Dios. Las palabras que salen de tu boca tienen poder para liberar o atar. En este caso, liberan paz, liberan descanso, liberan seguridad, liberan la certeza de que Dios está en control.
La solución es despertar bajo la paz de Dios. Una paz que no depende del clima emocional, ni de la situación del día siguiente, ni de la estabilidad de la vida. Es una paz que nace del sustento divino, de la presencia que te acompaña en la noche y te fortalece al amanecer. Despertar bajo la paz de Dios significa que tu alma descansa, que tus pensamientos se alinean, que tu espíritu se renueva. Y todo comienza con la última frase que declaras antes de dormir. Una declaración final de fe no solo cierra el día, abre una nueva temporada. Una temporada en la que el temor ya no tiene lugar en tu mente, en tu hogar, ni en tu descanso. Es decirle al mañana, no te temo porque Dios ya está allí. Es decirle a la noche, no te temo porque Dios me guarda en ella. Es decirle a tu propio espíritu, mi hogar está cubierto, nada me faltará. El Señor me sustentará. Habrá días difíciles, sí. Habrá noches de lágrimas, sí. Pero cuando la casa está cubierta, cuando la noche está sellada con fe, cuando la última palabra es la palabra de Dios, despertarás con fuerza incluso en tus días más débiles. Porque la cobertura no viene de tus fuerzas, sino del Dios que nunca duerme ni se cansa. Cierra la noche con esta convicción: mi hogar está cubierto, mi descanso está guardado, mi mañana está en manos de Dios. Y eso es suficiente para dormir en paz y despertar en victoria.